¿Qué es una fiscalía y por qué los ciudadanos exigen una que sirva? A finales de agosto del año pasado, cientos de organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresarios y expertos pusieron en la opinión pública un tema que pocos conocen, pero que a todos afecta: tener una fiscalía que sirva. En todo Estado democrático constitucional de derecho, existen instituciones que buscan cumplir diversos objetivos. Uno de ellos, fundamental para que exista este Estado de derecho, es la Procuración de Justicia. Esta es la investigación de los delitos, la formulación de acusaciones y la representación de los intereses de las víctimas y la sociedad, con el propósito de que un juez sancione o no conductas que son consideradas como delitos y que fueron probadas o no por las partes en el juicio. Desde hace décadas, en los estados modernos, existe la tendencia de que las instituciones encargadas de procurar justicia se mantengan fuera del ámbito del poder político, es decir, deben estar formadas por gente capacitada, sin conflictos de intereses o vinculadas a partidos o personas en el poder. De esta manera, pueden ejercer su función imparcialmente. Pero, ¿qué pasa en México? La tradición presidencialista de México, la cual nos hace creer que el presidente es amo y señor del país, nos tiene acostumbrados a cosas que, comparadas con otras democracias consolidadas, parecen de risa. El procurador es nombrado por el presidente y ratificado por el Senado. Puede ser removido libremente por el presidente y no existe limitación alguna en la ley que evite que éste sea cuate del presidente o hasta abogado de algún partido. La Procuraduría General de Justicia no funciona, ya sea por ineficacia, corrupción o ambas. Los niveles de impunidad en México están a tope. La desconfianza de los ciudadanos va en aumento y casi nadie denuncia los delitos porque, aunque lo hagas, no pasa nada. Durante más de 7 décadas, esta institución ha sido utilizada para castigar al enemigo y para absolver al cuate corrupto. En otras palabras, la Procuración de Justicia en México es un instrumento político del régimen y no un instrumento al servicio de los mexicanos. ¿Algunos ejemplos? Javier Duarte está en la cárcel, pero la extradición del otro Duarte no ha sido solicitada a pesar de las más de 10 órdenes de aprehensión en su contra. O el caso de Karime Macías, quien está viviendo la vida loca en Inglaterra sin siquiera haber sido investigada en los actos de corrupción de su marido. La famosa Procuraduría General de la República, la PGR, recibió una reconstrucción en 2014, momento en el cual el país aún no le explotaba en las manos a Enrique Peña Nieto. El PRI tenía la sartén por el mango y aquella transformación terminó por ser meramente estética, cambios por encimita. La reforma constitucional de 2014 señala que la PGR se convertirá en Fiscalía General de la República una vez que el Congreso declare su autonomía y apruebe la ley orgánica de la misma. Suena bien, ¿no? La idea de una fiscalía autónoma parece una idea de avanzada, pero leamos la letra chiquita de la reforma de 2014, misma que es la razón por la cual cientos de organizaciones, académicos y expertos están en contra de que se aplique lo que dice la Constitución y señalan deben reformarse sin importar quién gane o pierde en 2018. Primer punto, no se estipularon excepciones para ser nombrado como fiscal, como sería no tener o haber tenido afiliación partidista o no haber sido senador o diputado. En otras palabras, no ser cuate de los que probablemente vas a investigar. Segundo punto, actualmente el nombramiento del fiscal general se realiza a través de una fórmula en la que participan el Senado de la República y el Ejecutivo Federal. El Senado, tras un proceso de selección, envía una lista de 10 personas al presidente. Este, a su vez, elige 3 de esta lista y la devuelve al Senado, quien termina por escoger a uno de esta tercia. Si el Senado no llegara a ponerse de acuerdo en un término de 10 días, el presidente nombra directamente al fiscal general, quien dura en su cargo 9 años. Este periodo resulta suficiente para taparle las espaldas al presidente y sus cuates durante su mandato. Conveniente, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil proponen que, en caso de no ponerse de acuerdo el Senado y el Ejecutivo, sea la SCJN quien elija. Esto para evitar entrampar el nombramiento y no sea el presidente el que tenga la decisión final. Tercero, a pesar de que el nombramiento del fiscal lo realizan de manera conjunta el Senado y el presidente, este último puede remover libremente al fiscal. Imagina que el fiscal investigue un caso de corrupción vinculado con el presidente, algo así como Odebrecht. La lógica dicta que un fiscal incómodo será removido inmediatamente. Esto ya pasó con el fiscal de delitos electorales Santiago Nieto Castillo, quien fue removido por hacer una chamba correctamente. Los ciudadanos proponen incluir un contrapeso democrático, que implica que el Senado apruebe la solicitud de remoción con una mayoría calificada. Siguiente punto. No existe un órgano de vigilancia interno que investigue y sancione la corrupción al interior de la FGR. Tampoco existe un órgano de participación ciudadana que vigile el funcionamiento de la Fiscalía y que sirva como contrapeso al poder del fiscal. Expertos señalan la necesidad de contar con una Fiscalía especializada en derechos humanos, tema que confrontaría al fiscal general con el ejército.
Último punto a analizar de la letra pequeña. No se señala que la FGR deba contar con un servicio profesional docente que admita a los mejores y los prepare para ir ascendiendo al interior de la institución. Con esto se terminaría la era de cada procurador se trae a todos sus cuates. Tener una fiscalía que sirva es una cuestión de Estado, relevante para ti, para mí y para cualquier otro mexicano. Ante la comisión de cualquier delito, todos exigimos y merecemos justicia. Nada más y nada menos. El tema toma particular relevancia porque hace unos días el precandidato único del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade, señaló que es urgente nombrar al fiscal general y al fiscal anticorrupción. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la famosa Jucopo, y otra diputada hicieron eco de esta llamada de urgencia. No nos dejemos engañar. Nombrar al fiscal en los términos que manda actualmente la Constitución es darle a los mexicanos a tole con el dedo. Es probable que los rebeldes del PAN o los senadores panistas afines al PRI estén preparando la lista de candidatos más convenientes para el poder. Un fiscal amigo o un fiscal carnal partidista o de la oposición comprada puede continuar el pacto de impunidad y cubrirle las espaldas al saliente.